Miércoles 12 de octubre del año 2022. Vamos a dar inicio a la reunión con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Seguimos leyendo El ser consciente. Y hoy nos toca la página 102, Enfermedad y cura. Estamos en el numeral 6, condicionamientos. El fenómeno biológico, el desgaste orgánico, de las distonías emocionales y mentales de la criatura humana es perfectamente natural porque es consecuencia de la fragilidad estructural de la cual está formado. Sus equipamientos delicados sufren las influencias externas e internas que contribuyen a alterarlos y hasta a destruirlos a través de las incesantes transformaciones a las que se encuentran sujetos. Cambios de temperaturas que superan los límites de su resistencia, otras condiciones atmosféricas e insalubres, colonias de bacterias y de microorganismos tan agresivos como destructores atacan sus piezas y casi siempre las vencen, estableciendo disturbios que se transforman en enfermedades variadas. Por otro lado, conflictos emocionales, estados no habituales de depresión y de ansiedad, presiones de todo orden, especialmente las psicosociales y económicas, las afectivas, arrastran a desorganizaciones perturbadoras. Secuelas de diversas enfermedades, muchas de ellas atacan los más intrincados conjuntos electrónicos y producen las alteraciones funcionales y psíquicas que caracterizan a los desequilibrios de la mente y de la emoción. La propia constitución de esos órganos tiene mucho que ver con los orígenes genéticos y posteriormente con los factores organizadores del hogar, de la familia, del grupo social, contribuyendo decisivamente a las manifestaciones de salud o de desorganización. No obstante, el ser trino en sí mismo, espíritu, perispíritu y materia, es la consecuencia de un largo proceso de educación y desarrollo efectuado a través de continuas experiencias reencarnacionistas. En cada fase de ese transitar, en el cuerpo o fuera de él, el espíritu conquista bendiciones que incorpora a su patrimonio evolutivo y modela los futuros cuerpos de acuerdo con esas adquisiciones afectadas vibratorialmente por las ondas de energía positiva o negativa que emite sin cesar. Como consecuencia, cada individuo es especial, con reacciones específicas y diseño apropiado, pese a las semejanzas profundas en unas como discordantes en otras. Esos logros de la evolución se reflejan en la constitución orgánica, en la emocional y en la psíquica, y seleccionan genes y valores que les permiten establecer los aparatos correspondientes y necesarios para proseguir evolucionando. Así se organizan moralmente las estructuras expiatorias y de prueba, como recursos necesarios para el aprendizaje y la fijación de los valores que proporcionan progreso. Las expiaciones normalmente devastan el ser orgánico o psíquico de manera irreversible, como consecuencia de los actos de rebeldía, pretéritos, suicidio, homicidio, perversidad, lujuria, concupiscencia, avaricia, odio y sus secuaces. Las pruebas a su vez son correctivos
temporarios que sirven de advertencia a la insania o la comodidad, al error y al vicio, y que permiten la reconquista de la armonía mediante el esfuerzo justo de reorganización interior que integran al ser a la orden vigente del universo. Podemos, si querés, hacemos una pausa porque parece ser que faltan otras paginitas. Sí. Entonces podemos hacer una primera pausa, enfermedad y cura. Me parece. Y... Lo interesante de acá es cuando nos están comentando que las partes de los microbios están en juego, nos están comentando con respecto a cómo va creciendo uno en el sentido de la transformación y cómo uno se va en un momento dado apoyando, en otro momento que nos influye enormemente el desgaste normal del cuerpo físico, la estructura física, según lo que nos comenta en base a cómo nosotros lo hemos utilizado, donde nosotros hemos elaborado, hemos compartido, pero también en la parte emocional, que es lo que cuando hay depresiones, cuando hay momentos así de como que bajones, y eso también influye enormemente. Entonces, todos estos factores son los que nos influyen para que cuando nosotros vamos a reencarnar en un cuerpo y también lo que vamos a, en un futuro, estamos haciendo. Entonces, todo esto nos están comentando con respecto a las vibraciones que nosotros estamos generando. Bienvenido, Pepucho. Buenas tardes. Estaba, pues, yo no sé si lograron escucharme, porque como que se perdió un poquito la señal por acá, pero les estaba comentando que los orígenes precisamente así de muchas enfermedades, como bien se decía en lectura y como bien decía el Balachi, es de origen mental y también emocional. Y dentro de esos aspectos también estaba mencionando los aspectos económicos. Sí, cabalmente. Por la situación económica en la cual se encuentra. Algunas veces es producida por ellos mismos, cuando tienen suficientes ingresos, pero no tienen una buena administración de esos recursos y gastan más allá de los ingresos que tienen. Entonces se produce un desbalance y después, para poder satisfacer esas necesidades, se ven muchas veces presionados de sus hermanos para poder llevarlos a cabo. A veces no tienen comida, a veces no tienen alimentos, otras veces no tienen el dinero suficiente para poder satisfacer esas necesidades básicas que tenemos todos como seres humanos y también en familia. Eso me refiero con los que tienen ingresos fijos mensualmente. A veces puede ser que tengan muy buenos ingresos, pero de igual manera, a fin de mes ya no tienen ni un solo centavo porque han despilfarrado o gastado en exceso y han comprado más allá de sus propias posibilidades económicas. Otras veces no se tienen ingresos fijos, sino que es un ingreso variable. Y entonces, a veces, cuando se tienen esos ingresos variables, tampoco se administra bien y entonces hay momentos en el tiempo en los cuales no se tiene suficiente dinero para poder satisfacer esas necesidades básicas, como por ejemplo luz, agua, teléfono, comida, precisamente por ello. Hay otros también que tampoco tienen ingresos fijos y son variables, que sí logran administrar lo más que puedan ese dinero, pero aún así no es suficiente, porque no tienen los suficientes ingresos para poder, que les alcance para poder subsanar esos satisfactores. Entonces, eso también, si bien es cierto que no depende de uno, porque uno está tratando de hacer la mejor administración posible, ya depende también de las situaciones en las cuales uno está atravesando. Y como bien se decía, podría ser por prueba
y puede ser por expiación, en ese sentido. Y hay una gran cantidad de factores que pueden influir en esas circunstancias, que desconocemos completamente cuál de todos esos factores pueden ser los que estén influyendo para el mismo. Pero a la vez, como decía mi papá hace muchos años también, si algo le afectaba a él también era la cuestión económica, el saber cómo poder llegar a fin de mes, el cómo poder darnos a nosotros, en la medida de sus posibilidades, eh, poder satisfacer algunas necesidades que nosotros teníamos en su momento, ¿verdad? Y entonces ya después con el tiempo ya lo fui entendiendo a él porque hay momentos en los cuales, aunque uno quiere, pero no le alcanza. Entonces, definitivamente, a veces uno puede ser que si le afecta a uno mucho eso que no se puede hacer, lo puede llevar a uno a una depresión fácilmente. Si uno no lo logra interpretar de una debida forma esa situación que uno está atravesando. Y ya no digamos lo que ha pasado en otras existencias, que no nos acordamos. No nos recordamos por el famoso olvido del pasado, como se decía en las reencarnaciones cuando ha habido suicidios, homicidios eh, en contra, y han habido varios factores que se han realizado en contra de nuestro propio cuerpo. Como no nos acordamos, no tenemos ni idea de qué fue lo que hicimos en otra existencia, entonces desconocemos esos factores que están sirviendo en esta existencia como prueba o como expiación de las mismas. Aunque a veces podemos tener tal vez atisbos de lo que pudo haber sucedido, pero hasta ahí puede suceder, a no ser que haya una regresión en la cual se permita a uno poder conocer lo que sucedió en otra existencia con el objeto de una terapia que para poder sanar, valga la redundancia, ¿no? Para poder sanar un determinado aspecto de nuestra personalidad o de nuestra psique que nos está afectando. Entonces es muy extenso en lo que se refiere a cura y enfermedad, y hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta por los cuales no se produce esa sintonía que nos hablaba la lectura. Y entonces poder estar así. Y ellos mismos, Joana Yangelis nos lo dice ahí creo que es Joana Yangelis o es Filomeno Miranda, no me acuerdo. ¿Quién es Balachi? Joana de Angelis. Gracias, Balachi. Nos dice que precisamente por el estado evolutivo en el cual nos encontramos, nuestros organismos no soportan esa, ese impacto microbiano que hay en la espiritualidad, y entonces fácilmente puede destruir las estructuras de equilibrio, o mejor dicho, desequilibrar nuestro organismo a través de esos ataques microbianos. Solamente. Sí, en este caso, lo que mencionabas, tomar en consideración ese equilibrio para que nosotros emocionalmente nos vayamos, o sea, podemos desgastarnos, lastimarnos, y obviamente el cuerpo tiene un tiempo de vida, pero nuestro espíritu tomar en consideración que continúa. Entonces, por eso ir manteniéndolo con mucho cuidado, pero sin excedernos a aquel punto en donde todo es ejercicio, y todo es como dicen en algunos libros, la adoración al cuerpo. Y no es adoración, es el cuidado del cuerpo, que es muy distinto. Porque llega un momento dado en que hay algunos, no digo que todos, que llegan a tener una figura tan linda, pero en sus pensamientos, en sus acciones, en su actuar, no son tan lindos, sino que a veces son un poco duros, recios y fríos hasta cierto punto. Vamos a continuar con la lectura. Dice, no nos referimos aquí a los integrantes de las necesidades morales y sociales. Solo nos detenemos en aquellos pertinentes a la salud y a la enfermedad. Esos cuadros de las acciones morales generan reacciones correspondientes como leyes de causa y efecto, que impulsan a rescates idénticos a los daños y perjuicios producidos. Conocidos esos efectos como karma, también, este puede ser positivo y edificante, conforme a las realizaciones anteriores que propicien felicidad y paz.
No obstante, vulgarmente el concepto de karma ha sido aceptado como una imposición de aflicción y de reparación, de la que nadie huye, por efecto de sus malas acciones. Entre tanto, ese karma, cuando es de prueba, tiene que ser liberado por el libre albedrío de aquel que lo padece, como también a través de ese libre albedrío puede encarcelarse aún más y depender de la nueva dirección que le ofrezca. Las realizaciones morales generan energías positivas, las cuales anulan aquellas negativas que propician el sufrimiento de cualquier naturaleza y ofrecen estímulos para la superación de las antiguas coyunturas atormentadoras. Sujeto por espontánea elección, el karma negativo, él se expresa más allá de los problemas en el área de la salud, diversos conflictos en la emoción, en el comportamiento, que surgen como complejo de culpa inconsciente, timidez, miedo, ansiedad, inseguridad. Al mismo tiempo manifiestan autodesvalorización, ausencia de autoestima, presencia de otros complejos como los de superioridad, de inferioridad, narcisismo, de Edipo, de Electra y otros, que generan graves patologías, las cuales, no obstante, pueden ser superadas a través de terapias especializadas y de gran esfuerzo personal. En el vasto cuadro de las enfermedades, la ausencia del amor, asimismo del paciente, es la responsable de la desarmonía que lo aflige. No siempre esa manifestación es consciente, porque está instalada en los repliegues del alma bajo la forma de falta de respeto, de desconfianza y amargura por sí mismo, consecuentes de desafortunadas acciones pretéritas. Cuando una dolencia se establece en el organismo físico, hay una fisura en el conjunto vibratorio que lo mantiene, entonces la mente debe ser accionada de inmediato para corregir ese disturbio de modo que le proporcione salud. No obstante, generalmente los tóxicos de la ira, de la rebeldía y del resentimiento son proyectados en el organismo y agravan aún más la región afectada. Casi siempre, inseguro, el ser considera que no merece lo que le está sucediendo y teme que el mal se agrave. Esto se transforma en él en un problema que lo aflige, al cual agrega los fantasmas de la duda, de la perturbación, del desamor, cultivado bajo muchos disfraces. El amor terapia tiene sus directrices consolidadas en la enseñanza evangélica propuesta por Jesús cuando estableció amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Como a sí mismo es una disposición que no puede ser confundida con el egoísmo o con el egocentrismo, sino que debe ser considerada como respeto y derecho a la vida, a la felicidad que el individuo tiene y merece. Se trata de un amor que preserva la paz, el culto a los hábitos sanos y a los cuidados morales, espirituales, intelectuales para consigo mismo, sin el cual la manifestación del amor al prójimo es una transferencia de su sombra, de su imagen fracasada, que rápidamente se transforma en decepción y amargura, o a Dios, a quien no ve, pero que todo lo espera de él, aún como mecanismo de fuga de la responsabilidad. El adecuado amor que nos profesemos induce a la elevación de los sentimientos y a la conquista de los valores éticos que promueven al individuo y lo iluminan interiormente. En él están los cuidados que se le debe brindar al cuerpo y su preservación a través de los recursos a su alcance, mediante la estimulación de órganos y células para que efectúen un funcionamiento armónico. Consecuentemente, de pensamientos autoestimulantes, autorresarcidores. También es necesario desarrollar el intelecto y la emoción para que marchen juntos como alas preparadas para un largo vuelo, con el fin de que proporcionen conocimiento y actividad fraternal benéfica que hace bien primero a aquel que lo practica y auxilia después a quien lo necesita. No es un referencial al gozo personal ni a la propia satisfacción de los sentidos, sino un notable recurso de equilibrio interior con el objetivo de lograr la iluminación personal. Ese amor terapéutico ayuda a los campos vibratorios afectados por la enfermedad, restaura sus deficiencias y recompone la armonía del todo. En efecto, no evita que se enferme o que muera, ya que si esto sucediera, agrediría a la ley de la vida que establece todo cuanto nace, muere. En lo que se refiere al fenómeno biológico terminal de la materia en incesantes transformaciones. En ese enfoque del amor, asimismo, la enfermedad y la muerte nos
no constituyen el fracaso del ser, sino el camino a la vida. El concepto de realidad, entonces, se altera y pasa a convertirse en una plenitud que se logra en el cuerpo o fuera de él, con los naturales accidentes del camino. La salud ya no es más una compulsión para la existencia corporal, sino un estado sujeto a múltiples alteraciones que surgen de las variantes comportamentales del ser integral y que solo será logrado plenamente después de que se despoje de los andrajos físicos, debido a que estos son temporales, transitorios. No obstante, el amor por sí mismo permite disfrutar del bienestar, del equilibrio de funciones y órganos saludables y coopera para lograr la estabilidad emocional. Se asevera que la tensión nerviosa es uno de los tiranos destructores del cuerpo, de sus equipamientos. No obstante, la forma como se la enfrenta tiene mucho más que ver con sus perjuicios. En el amor terapia, la tensión cede lugar a la confianza y se amortigua ante la entrega del ser a Dios, relajando los focos de desesperación y de ansiedad, compresores de los nervios que generan tensión. En el propio amor, la confianza irrestricta en la realidad, de la cual nadie huye, permite el equilibrio que propicia la salud. Ese sentimiento produce optimismo, que es el factor preponderante para el restablecimiento del campo de energías afectado por el trastorno, porque favorece con un cambio de comportamiento mental y por tanto actúa en el centro generador de las vibraciones. Cuando se vive en forma diversa de la que se exterioriza, esto es, cuando se habla y se aparenta algo que no se hace, hay una tendencia a contraer algún tipo de enfermedad, porque la salud no soporta esa duplicidad que es la que genera el infortunio. Hay una interrelación entre la mente y el cuerpo, más seria de lo que parece. De ese modo, el amor a sí mismo estimula la veracidad de los actos y de las palabras, sustentando la salud o corrigiendo la enfermedad. Los tejidos orgánicos interactúan por intermedio de sustancias químicas que circulan en la corriente sanguínea y a través de las hormonas del sistema endocrino. La hipófisis es la responsable de ello, ya que recibe los estímulos mediante los impulsos nerviosos del hipotálamo, el cual regula la mayor parte de los fenómenos y automatismos fisiológicos. Todo ese mecanismo se produce a través de las fibras nerviosas que proceden del cerebro, a las cuales dirige bajo las órdenes de la mente, consciente o inconscientemente. Por eso, la inducción del amor a sí mismo promueve vibraciones armónicas que terminan por mantener, organizar o reparar el organismo, propiciando su salud cuando esté enfermo. Psicológicamente, el amor por uno mismo es, sobre todo, el propio encuentro, conquista de la conciencia de sí mismo, madurez, equilibrio. Así termina este tema, enfermedad y cura. No cabe duda que cuando nuestra autoestima no se encuentra bien, nos afecta incluso también en nuestro cuerpo. Nos deprimimos y al estar deprimidos no existe un equilibrio en nuestra psique y pasamos a enfermarnos con diferentes efectos. Eso cuando tenemos una baja autoestima, como nos decía ahí la lectura. Por otro lado, también cuando estamos estresados, que eso es ahora en esta época el pan nuestro de cada día, también por eso que nos va produciendo esas tensiones nerviosas, porque tenemos que tener el trabajo a una determinada hora, para un determinado día, y generalmente nos dicen que el trabajo no es para mañana ni es para hoy, sino es para ayer, como se dice en buen chapín, porque todo urge, tenemos plazo para rendir el trabajo, entregarlo, y todo eso nos provoca esa tensión nerviosa que les estaba comentando. Al provocar esa tensión nerviosa, se está alterando los elementos químicos del organismo. Y entonces se está haciendo un sobreesfuerzo y se está inyectando, según lo que nos han comentado, más adrenalina en el organismo. Se está canalizando más cortisol
y eso va provocando enfermedades en nuestro organismo, porque nos prepara para defendernos, para atacar o correr, según nos han comentado precisamente en ese tipo de situaciones cuando estamos estresados. Esa inyección de adrenalina, ese cortisol que se va enquistando en nuestro cuerpo, va provocando enfermedades. Y no siempre somos capaces nosotros de manejar ese estrés. Hay quienes sí lo logran a través de una autodisciplina, lo van logrando y a veces también hay solamente la apariencia de que se está manejando y entonces como solo es apariencia, y bien nos dice la lectura, entonces va corroyendo el organismo y el cuerpo porque no hay una congruencia entre lo que se piensa y lo que se está exteriorizando, se está aparentando algo que no es. Eso es en cuanto al estrés y también en cuanto a la forma de vida. Cuando estamos aparentando que tenemos un nivel social o económico diferente al que poseemos y estamos viviendo en esa situación, por no existir esa congruencia, nos enfermamos, ¿verdad? Porque ya comenzamos a pensar, ¿y qué va a decir eh, fulanito de tal o fulanita de tal o la sociedad? Porque no tengo los recursos necesarios suficientes para poder estar a la altura de otros hermanos o hermanas. No tengo los recursos necesarios para poder divertirme en las mismas condiciones que se divierten ellos. No tengo los recursos necesarios para poder acceder a los lugares de estudio en los cuales ellos están estudiando. Cuando queremos aparentar nosotros algo que no somos, se siente uno a disgusto. Se siente uno a disgusto y las demás personas lo notan. No es necesario que nosotros lo digamos porque se nota en nuestra vestimenta, en nuestras posesiones, en nuestro lenguaje, en nuestro roce social, se nota. No hay para dónde. Entonces, lo mejor es darnos a conocer tal y como somos nosotros. Si no les parece y no les gusta, pues ya no es problema de nosotros, ya es problema de ellos. Si necesitan que para poder relacionarse con nosotros tenemos que tener un cierto poder económico o cierto estatus, pero eso ya no depende de nosotros. Entonces, no nos afanemos por tratar de agradar a este tipo de personas que su escala de valores es diferente al de nosotros y tratemos de ser nosotros lo más naturalmente posible, congruente con lo que somos, con lo que poseemos y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por lo que tenemos, ¿verdad? Viendo, contando las posesiones y no es lo que nos hace falta. Porque cuando comenzamos a contar lo que nos hace falta, entonces nos deprimimos y entonces ya comienza la negatividad, la insatisfacción y la rebelión en contra de nuestro Padre Celestial y en contra de la vida por la situación en la cual nos toca aquí atravesar. Y eso en cuanto a negatividad. Entonces tenemos que positivarnos. Positivarnos no significa tampoco, como bien decía en un mensaje creo que compartiste, que me encantó, que decía que uno tiene que no esperar que, que el pan le llegue uno a la boca, sino que uno tiene que tener los suficientes instrumentos y las condiciones necesarias para poder acceder a ese pan a través del esfuerzo que nosotros podemos estar realizando para poder acceder al mismo. Y entonces, en la medida que uno se va aceptando a sí mismo, creo que en esa medida uno va desestresándose. Y claro que no estoy con eso haciendo la apología del conformismo, no me refiero a eso, sino que uno definitivamente tiene que trascender, no estancarse, sino pasar más adelante en diferentes ámbitos. Ya lo decía la lectura, en el ámbito intelectual, en el ámbito emocional, tenemos que trascender, tenemos que desarrollarnos y lograr un equilibrio en nuestra vida para poder de alguna manera y de conformidad con las circunstancias lograr ser feliz y estar uno tranquilo y tener uno paz de conciencia que eso, como decía la lectura, nos ayuda también a mantener ese equilibrio, a la ayuda al prójimo, como lo decía aquí la lectura, porque en la medida que nosotros estamos ayudando
al prójimo, nos estamos dando cuenta también de las necesidades que están atravesando otros hermanos y que por lo tanto nosotros que no estamos en esa situación, estamos en una mejor condición, dale gracias a nuestro Padre Creador. Creo que ese amor también que se hablaba en la lectura es fundamental. Es la brújula que nos va a conducir a nosotros en el camino de la vida. Si nosotros actuamos en amor, con amor, en todos los aspectos en los cuales nos estamos desenvolviendo y ponemos en práctica lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti, creo que nuestra conciencia se encontraría de una, y no le hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti, nuestra conciencia se encontraría eh, de una mejor manera porque estaríamos en paz, estaríamos tranquilos y no nos recriminaríamos de algunas acciones que a veces realizamos ocultando o tratando de ocultárselo a nuestra propia conciencia, pero tarde o temprano, como bien decía la lectura, viene la culpa y esa culpa nos va a producir remordimiento de lo que hemos realizado. Y si no nos cuidamos, esa culpa nos va a llevar también a desequilibrios y también a las enfermedades. Solamente. Sí, como comentabas también con respecto a la última parte que leíamos, amor terapia, nos manifiesta, siguiendo las directrices del Maestro Jesús de Nazaret, donde nos indica que hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros mismos, y nos manifiesta el punto tan importante que no es cuestión de ser egoístas, ni egocéntricos, ni narcisistas, sino que por el contrario, valorarnos, querernos y de esa manera poder nosotros brindar amor, bienestar, alegría, incluso cuando nosotros sentimos paz y tranquilidad con las personas con quienes nosotros estamos conviviendo, ya sea en el hogar, ya sea en el trabajo, ya sea en alguna actividad X, nos sentimos cómodos y nos sentimos el tiempo por la comodidad, por la tranquilidad, por la serenidad, por el equilibrio que se percibe. Por el contrario, cuando el ambiente es tóxico, el ambiente es desagradable, el ambiente es de peleas, es de palabras groseras y de situaciones así muy fuertes, entonces uno no se siente cómodo porque ya no quiere estar en esa posición. No significa que uno ya haya alcanzado un nivel vibratorio en donde ya no se contamina, porque eso no quiero decir. En un momento dado puede uno desequilibrarse y hacer cosas que no debe, pero también por eso mismo el conócete a ti mismo para poder ir mejorando, para poder ir evaluándonos, y por eso dice orad y vigilad. En la oración nos vamos a brindar, vamos a percibir ese apoyo por parte del mundo espiritual, de nuestro guía espiritual, de nuestro Padre, y a través de la vigilancia evitar esas energías que nos van perjudicando, como bien estabas manifestando en cuanto a la enfermedad, y de esa manera nosotros nos vamos curando. Nosotros hemos estado aprendiendo a través de las diferentes literaturas, de los diferentes libros espíritas, en donde cuando existe la oración y cuando existe ese amor, esa comunicación con lo alto, y se está haciendo oraciones en el proceso de la cirugía, en el proceso de la atención, en el proceso del apoyo hacia el paciente, es impresionante cómo los científicos han evaluado que la recuperación es mucho más pronta de lo establecido en cuestión de sus estudios. ¿Pero por qué? Porque hay un lazo espiritual que nos está brindando ese apoyo y que es lo que nosotros no debemos olvidar nunca para que podamos nosotros fortalecernos, porque tenemos que cuidarnos físicamente, pero también tenemos que cuidarnos espiritualmente para evitar también las diferentes circunstancias. Obviamente aquí la literatura del ser consciente de este libro nos manifiesta que también son consecuencias de ciertos factores que nosotros creamos en el pasado, pero también tener mucho cuidado que en el presente no vamos a crear esos ambientes nocivos, destructivos, que nos van a perjudicar posteriormente en una futura existencia. Dice ahora en el numeral 7, la conquista del self. Subtítulos: mecanismos de fuga del ego, miedo y muerte, referencias para la identificación del sí. Subtítulo: la conquista del self. Todos necesitamos viajar hacia nuestro interior para descubrirnos y no identificarnos más con aquello que nos oculta a los otros y a nosotros mismos.
Al retraernos en actitud defensiva a través de un falso apoyo de razonamientos incompletos, preferimos la actitud de no permitir que ninguna otra persona nos aflija como ya lo hicieron otros en el pasado. De ese modo, coleccionamos resentimientos y temores que nos conducen a un comportamiento de piedad por nosotros mismos, que nos hace marchar hacia un estado patológico de nuestra propia destrucción. Un enfrentamiento consciente con nuestras amarguras nos demostrará que ellas no son verdaderas ni tienen sentido, sino que son fruto de la inmadurez y de la presunción del ego que se atribuye merecimientos que no tiene. Normalmente lo que consideramos falta de respeto de los otros hacia nosotros es el resultado de nuestra óptica equivocada al observar los hechos, de precipitación o aún de cierto grado de paranoia. Nuestra relación, que está formada por estímulos, fracasa porque no sabemos producir el encuentro cuando nos acercamos a alguien. Al evitar abrirnos a la relación, permanecemos en estado de sospecha. Nuestra estimulación es negativa y provocamos una respuesta de rechazo. En procesos de cambios constantes, las personas son imprevisibles y esto es muy bueno porque ese fenómeno proporciona nuevos descubrimientos y correcciones de conceptos. Cuando nos presentamos ante alguien con sinceridad, ese alguien se nos muestra con fidelidad, un estímulo que vigoriza y dignifica, provoca correspondencia equivalente. Al brindarnos a alguien conocido o no, ofrecemos una parte, algo valioso de nosotros. Si la otra persona no sabe corresponderlo, el problema no es nuestro, porque verdaderamente somos los que expresamos y nos podemos arrepentir ni debemos sentirnos amargados por eso. Aceptar el mal humor ajeno es sintonizar con él, es permitir que nos digan y nos impongan cómo debemos actuar y comportarnos. Nuestra contribución a la sociedad es preservar su salud en la forma que nos relacionamos personalmente, educando a los rudos y medicando a los enfermos, a los antisociales. La amargura es consecuencia de la inmadurez psicológica y la actitud retraída, desconfiada, deriva del predominio de nuestra naturaleza animal sobre la naturaleza espiritual. La conquista del self con todos sus atributos y posibilidades constituye la meta primordial de la existencia terrenal en cuya búsqueda debemos invertir todo el potencial humano, emocional, moral, intelectual. Al considerarnos en constante proceso de crecimiento que se produce a través de las experiencias vividas y de los conocimientos adquiridos, nuestra búsqueda del ser espiritual que somos es imprescindible. La vigilancia en torno de las heladas del ego, hábil encubridor de propósitos, constituye para nosotros un motivo para superarlo con el fin de poder disfrutar de la felicidad real. En ese sentido, la no identificación con los apegos y las pasiones surge como paso decisivo en el programa de la liberación. Para esa decisión, el amor propio debe ser nuevamente examinado para que pueda ser sustituido por el amor a sí mismo profundo, sin los vestigios egoístas que generan el personalismo enfermizo y nos conduce a conflictos perfectamente evitables. La reencarnación tiene como objetivo la conquista de sí mismo, que permite la realización intelecto-moral recomendada por Allan Kardec como requisito indispensable para lograr la sabiduría que sintetiza la adquisición del conocimiento con el amor. Cuando esa meta no es alcanzada, el ser reencarna y desencarna para volver a reencarnar en una verdadera rueda de samsara, hasta que las leyes establezcan expiaciones mitigadoras que interrumpan el círculo vicioso para fomentar el progreso. De ese modo surge el imperativo del dolor en lugar del amor, expresión inevitable para el progreso constante en los estatutos divinos. El subtítulo es La conquista del self. Algo tan importante y tan difícil a la vez, porque ahí, como bien nos dice la lectura, tenemos que hacer un estudio de nosotros mismos, concienzudo, sin justificaciones ni excusas de nuestro propio comportamiento, que es lo difícil, porque cuando descubrimos algo, a veces tratamos, dentro de nosotros mismos, tratamos de justificarlo, y como decía en la lectura, es el ego el que está en acción ahí, tratando de tener merecimientos que no le pertenecen, no tiene.
Entonces, el hecho de ir a escudriñarse uno a sí mismo, como ponerse uno delante de un espejo y tratar uno de analizarse en su comportamiento, en sus intenciones, en la manera como es uno, es fundamental. Es fundamental para poder conquistar el ser. Y es fundamental también para que pueda existir una transformación moral, como decía Allan Kardec en la lectura. Porque, como él nos decía, al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. Si nosotros no nos transformamos, pues no estamos cumpliendo con el cometido que nos trazamos al reencarnar acá en esta existencia, que era el ir trascendiendo, el ir mejorando, el ir evolucionando, el ir transformándonos. Porque si nos vamos a ir igual o peor de como entramos a esa existencia, entonces prácticamente sería como un tiempo perdido para nosotros, una existencia perdida que fue intrascendente en los objetivos y en las metas que nos pudimos haber trazado. Eh, Además de eso, para poder hacernos una reflexión, llega el maestro dolor. Y entonces algunas veces pasamos situaciones dolorosas de diferente índole para que podamos nosotros entender qué es lo que tenemos que aprender nosotros de esa situación. Aprender de ello, aprender de cómo reaccionamos nosotros ante esa situación y poder detectar nosotros algo que creíamos que no teníamos. Imaginemos, por ejemplo, los celos, ¿no? Tal vez nosotros éramos una persona que consideraba que no era celosa, pero se produce la situación y entonces surge los celos, surge la envidia, surge el orgullo, surge la vanidad, surge los sentimientos de superioridad o de inferioridad. Y entonces vamos viendo también aspectos que nosotros no sospechábamos que teníamos, pero estaban guardados en el subconsciente y afloran precisamente cuando se producen estos acontecimientos en nuestra vida que nos producen dolor. Algunas veces nos marcan y y producen traumatismos dentro de nosotros mismos cuando no estamos preparados para aceptar ese tipo de circunstancias. Y nuestra mente trata de huir, como dice la lectura, y en fuga de lo que es la realidad y enfrentarnos a una situación, algunas veces de tipo expiatorio y otras veces de tipo de prueba, pero que a la vez está produciendo dentro de nosotros mismos una transformación para dejar el hombre viejo atrás y que nos convirtamos al hombre nuevo. Entonces creo que en ese sentido el amor tiene mucho que ver porque en lugar de poder ir avanzando a través del dolor, podemos hacerlo a través del amor. Y es mejor, es un mejor maestro el amor que el dolor. Pero si bien es cierto, a veces nos negamos a ellos mismos, creo que es fundamental el poder conocernos a nosotros mismos. Ya lo decían los griegos hace más de 2000 años, conócete a ti mismo. Y es fácil decirlo, pero muchas veces no lo logramos y tenemos una falsa idea de lo que somos, de la importancia que tenemos, de lo que proyectamos. Pero cuando realmente logramos desatar mejor dicho, desapegarnos de nuestro ego y poder conocernos, creo que estamos en la verdadera senda de lo cual nosotros tenemos que lograr esta existencia. Y un ejemplo de ellos vivo, aunque hace algunos siglos lo tenemos, que es nuestro maestro, que es Francisco de Asís. Creo que él es un ejemplo claro de cómo nosotros podemos vivir, de lo que necesitamos y de lo que no necesitamos, y de cómo poder seguir el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret para realmente transformarnos y que haya un mejoramiento de esa luz interna que nosotros tenemos. Creo que en la medida que nosotros vamos siguiendo el camino de estos maestros que nos han dado la pauta de que sí es posible,
todo depende de la decisión que nosotros tengamos con respecto a nuestra propia vida, porque ahí no interviene nadie más a cierta edad, ya cuando somos adultos, aunque también cuando somos menores de edad, pero tenemos todavía eh, mucha, mucho que sería, vamos a ver, sería el acondicionamiento también de otras, de las personas mayores. Y La nos falta madurez, ir madurando. exacto, sí, gracias, Barachi. Precisamente eso eh, nos va ayudando también en ese trance cuando somos menores de edad. Ahora ya cuando somos adultos, pues ya vamos tomando nuestras propias decisiones y ahí es donde somos más responsables también de todas las actuaciones y de nuestra propia transformación. Solamente. No, cabalmente lo que mencionabas es lo que dice aquí en la lectura, la madurez. Y cuando nosotros estamos muy maduros es cuando cometemos una serie de errores creyendo que estamos en la posición de poder defender, de poder nosotros como que atacar nuestro espacio, nuestro medio. Acá nos comentan con respecto a ciertos aspectos que nosotros quizás no nos hemos visto y lo que mencionaste es que los antiguos griegos veían dentro de ellos conocerse, evaluarse y darse cuenta cuáles son las, los defectos que no le permiten superarse, sino que se estanca. Entonces eso nos ayuda y lo que también decía San Luis, si no estoy mal, que debiésemos nosotros hacer una evaluación de cómo vivimos, cómo compartimos con los demás, cómo, si nosotros herimos, si nosotros nos aprovechamos, si nosotros hicimos alguna, herimos y cómo vamos a hacer lo posible para corregirlo ya, aprovechar esa existencia, porque lo que bien dicen, que si nosotros no aprovechamos esa existencia para corregir el daño cometido, nos va a tocar nuevamente repetir la lección. Y tiene lógica. Si nosotros estamos estudiando en un nivel X y no aprobamos ese nivel, tenemos que volver a repetir ese grado, solo que va a tener un mayor grado de dificultad y nos vamos a sentir quizás un poco mal porque aquellos con quienes nos vamos a relacionar, ellos están en ese inicio, pero nosotros ya lo conocemos, ya lo entendemos, pero por nuestra falta de madurez, tuvimos que repetir ese espacio, perdón, es San Agustín, el que nos manifiesta que hagamos una evaluación del conocernos a nosotros mismos. Ahora, continuando con la lectura, dice acá, mecanismos de fuga del ego. Habituado a no enfrentarse con el self, el ego enmascara su resistencia a aceptar su realidad profunda y elabora mecanismos de escapismos con el fin de preservar su dominio en la persona. De este modo, podemos enumerar algunos de esos instrumentos del ego para ocultar su realidad y facilitar la fuga al enfrentamiento con el yo profundo, como compensación, transferencia, proyección, introyección y racionalización. Los subtítulos de compensación. Fue el admirable padre de la psicoanálisis individual Alfred Adler quien, al percibir que un órgano deficiente es sustituido por su par, un pulmón o un riñón enfermo, estableció que se produce una compensación correspondiente en el área psicológica. Grandes haces de la cultura física se convirtieron en atletas porque buscaron compensar su fragilidad orgánica o algún límite al entregarse a extenuantes ejercicios que les permitieron alcanzar las metas que se habían propuesto. Lo mismo sucede en las artes, en la ciencia, con muchos de sus paladines. Esa compensación se enraiza en las bases de algún conflicto y nos conduce a exagerar determinada tendencia como fenómeno inconsciente que nos demuestra lo contrario. El exceso de devoción a una causa o idea es la compensación al miedo inconsciente de sustentar. El fanatismo es consecuencia de inseguridad interior porque no se es lo suficientemente consciente de la legitimidad de aquello en que se piensa creer y se compensa de ese modo. Siempre hay una exageración, un desarrollo excesivo, compensador cuando de forma inconsciente se establece un conflicto porque se adoptó la creencia en algo sin convicción. El exceso de pudor, la exigencia de pureza, probablemente sean compensaciones por exorbitantes deseos sexuales reprimidos y anhelos de gozos promiscuos vigentes en el ser profundo.
Sin dudas, esto no se aplica a la generalidad de las personas correctas y púdicas, sino a aquellos que se caracterizan por el exceso, por el énfasis predominante que dan a esas manifestaciones naturales. En la compensación se produce la formación de reacción que responde a la necesidad de un efecto psicológico contrario. De ese modo, las actitudes exageradas en cualquier área disimulan deseos inconscientes opuestos. En esa compensación psicológica, el ego exacerbado se presenta siempre correcto y sin piedad por la fragilidad humana, se manifiesta dominador superior a los demás, a los cuales generalmente persigue con inclemencia. En el distorsionado punto de vista egótico, la suya es siempre la postura correcta. Por eso, exagera para sentirse aliviado de la tensión consecuente de la incoherencia entre el ego presuntuoso y el yo debilitado. La compensación sustituta. Una deficiencia orgánica impulsa al individuo a destacarse en otra área de la salud, sobreponiendo la conquista de realce al factor límite. También se transfiere al ámbito emocional y el conflicto de orden psicológico da lugar al desarrollo de otra facultad o expresión que se puede destacar, anulando o mejor dicho, ocultando el ocasional fenómeno perturbador. Gracias a la compensación sustituta, el ego alcanza la plenitud, aunque intenta ignorar el desequilibrio que queda reprimido bajo comprensión. No obstante, todo conflicto no liberado retorna y ante esa represión acaba por aflorar con fuerza generando disturbios más graves. La compensación egótica es sin duda un engaño que debe ser elucidado y vencido. Cada ser humano es lo que logra ser y le cabe presentarse como tal, aceptarse, ser aceptada y trabajar por el crecimiento interior mediante catarsis consciente de los conflictos degradantes. Todo ese mecanismo de evasión de la realidad y de encubrimiento del ego hace que la persona carezca de autenticidad, que sea artificial, desagradable, porque irradia energías repelentes que causan malestar en los demás. Esto es compensación y parte de los mecanismos de fuga del ego. Y no cabe duda que se siente precisamente eso, esa fuga del ego, porque hay muchas veces que se producen unos sentimientos de superioridad hacia otras personas, pero realmente lo que hay en el fondo es sentimiento de inferioridad. Se va produciendo esa compensación que nos habla la lectura. Y tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces hay mucha gente que actúa prepotentemente, sintiéndose superior a los demás, aparentemente, pero dentro de sí saben que no tienen las mismas capacidades, no tienen el mismo raciocinio, no tienen el mismo consciente intelectual que otras personas. Y entonces actúan de esa manera, tratando de que no se pueda, mejor dicho, de que no detecten lo otro, ¿verdad? Incluso algunas personas también que actúan con rudeza o con dureza, están escondiendo también la fragilidad que sienten ellos y que tratan de que no se den cuenta de esa fragilidad para no ser lastimados. Se va produciendo esa compensación. Entonces, se va, se va produciendo precisamente esa distonía y esa enfermedad por esa compensación que se va produciendo en el organismo, que se va produciendo también a nivel mental, porque se está dando a conocer lo que en realidad no es, ¿verdad? Solamente. En lo que estabas comentando, lo que nos da a conocer en la lectura, la compensación en cuanto a tratar la manera de poner ciertas apariencias hacia los demás de cómo es uno, pero en realidad reconocerse tal y como es uno. Y nos comenta en la parte física, cuando se compensa, cuando falta, hay 2 pulmones y solo uno está funcionando, 2 riñones y solo uno está funcionando. Entonces se trata la manera de ir compensando para que se vaya equilibrando la situación, que se vaya mejorando, viéndolo desde el punto de vista físico, pero que al mismo tiempo nos está comentando acá la parte espiritual en cuanto a que nosotros
nos vayamos liberando de cosas materiales y cosas psicológicas, cosas emocionales que nos están perturbando. Entonces, así nos vamos liberando y al liberarnos nos sentimos más tranquilos, nos sentimos menos pesados, nos sentimos con menos carga dentro de nosotros y tenemos mayor facilidad para poder relacionarnos con los demás. Por supuesto que todo eso es un proceso, pero dependerá de cada uno de nosotros el trabajo que vayamos a realizar para ese cambio, para esa transformación. Y por eso acá, dentro de los temas que estamos tocando, que nos está brindando esta lectura, nos dice que eso es parte de mecanismos de fuga del ego. O sea, para que los demás no se den cuenta dónde nosotros tenemos la falla, lo que mencionaste es de a veces ser así, hasta cierto punto tiránico por la falta de conocimiento y de entendimiento. Pero en muchas ocasiones sin saber que ese tipo de actitudes van a crear problemas posteriores porque nosotros estamos lastimando, hiriendo a otros y por supuesto en su momento tenemos que corregir el daño que cometimos consciente o inconscientemente. No sé si alguien quiere hacer algún último comentario. Estaba pensando que también esa compensación se produce cuando alguien quiere aparentar ser cariñoso y no lo es, y es una persona dura. No se puede porque llega, o sea, algunos como platicábamos que la máscara la tienen, pero no pueden mantener la máscara, no pueden mantener la supuesta forma, como bien mencionaste, disculpa. Sí, entonces llega un momento en el cual se desesperan de estar manteniendo esa máscara que estás comentando. Entonces, en todo momento llega un momento en el cual se hastían y entonces sacan su verdadero ser, que es intolerancia, intemperancia, rudeza, frialdad, que está muy bien disimulado bajo la máscara de una eh, falsa, ¿qué sería? Atención cariñosa hacia las demás personas, ¿va? Cuando realmente están sintiendo y pensando algo totalmente diferente a lo que están haciendo. Solamente. Y donde nosotros podemos hallar un buen detector de la realidad de uno son los animalitos. Cuando se van acercando a los animalitos, cuando van percibiendo energías agradables, en cuanto a algunas personas, y le mueven la cola, se sienten, si son perritos, si son palomas, porque se han dado casos en donde las palomas que sabemos que son muy frágiles, muy sensibles, se van acercando a ciertas personas que son bien tranquilas, pero extremadamente tranquilas. ¿Pero por qué? Porque perciben esa energía muy agradable. Mientras que hay otros que solo con su presencia, algunos perros gruñen, algunos gatos maullan así como una forma defensiva y otros animales más. Entonces, lo que nosotros no vemos, ellos lo sienten, ¿verdad? Sí, y también eso había que tomar en cuenta también que no siempre sucede así, porque tanto a vos como a mí nos han gruñido los perros. Y también. Porque seamos unas malas personas y tenemos malas intenciones, ¿verdad? Entonces creo que O las compañías también. eso sí podría ser las compañías que tenemos y que no nos damos cuenta, ¿ah? Y que es parte de esa fuga del ego que nos habla Joana Yangeris y que no nos damos cuenta, pero que como bien decís, los animalitos sí se dan cuenta, ¿verdad? Aunque nosotros creamos que somos unas buenas personas, ¿verdad? Unas muy buenas personas, realmente no siempre tenemos buenas compañías. Y ahí es donde precisamente lo que nos están diciendo los animalitos, que nos están alertando de que hay alguien que está a la par de nosotros y que entonces veamos la sintonía con esos pensamientos que estamos teniendo, ¿verdad? Muchas gracias también por ese pensamiento, porque sí nos están alertando para que modifiquemos la situación en que nos encontramos o veamos cómo nos encontramos, que quizás uno piensa que está bien, pero tal vez emocionalmente no. Entonces también nos va a ser bien. ¿Algún último comentario? Bueno, entonces vamos a finalizar. Vamos a hacer la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros
Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor a prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Gracias. Así sea.